Gloria a Dios. Les doy la bienvenida, ¿no?, a todos los nuevos que nos están visitando. Veo nuevas caras. Son bienvenidos a la iglesia donde estoy. Esperamos que sigan viniendo a este lugar, ¿no?, a sentir ese gozo que se siente aquí en este lugar, ¿no? Darle gracias a Dios, ¿no? Hacer tantas cosas que tenemos que hacer por Dios, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Mi nombre es Fabián Cabrera, ¿no? Soy de Honduras. Aleluya. Y pertenezco a la Iglesia Liberación al Gran Yo Soy Pentecostés, dirigido por la evangelista pastora Dina Valladares, ¿no?, una sierva que Dios la usa de una manera sobrenatural, ¿no? Y me siento privilegiado y bendecido por estar en este lugar, ¿no? Aleluya. Y espero en Dios que me siga sosteniendo aquí. No quiero apartarme, y el día no más que Él decida apartarme, pero siempre quiero pertenecernos a este árbol que está aquí, ¿no? Gloria a Dios, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Antes que todos, quiero reconciliarme con mis hermanos. Si algo he fallado con Dios, primeramente, porque saben, hermanos, somos humanos y cometemos errores, ¿no? Y esto es el cristiano, los hijos de Dios, a diario, a cada momento tenemos que tener en mente que fallamos a Dios, ¿no? Pero Él es misericordioso y nosotros tenemos que clamar cada vez, cada día, cada minuto. Tenemos que tener eso en mente, andar eso en mente. El Espíritu a veces lo siente, lo sentimos, que nos dice: tienes que hacer esto. Y más que todo es la reconciliación con el Padre. Ese es un verdadero cristiano, hijo de Dios, ¿no? Bueno, vamos a orar. Quiero que oren conmigo. Amén. Padre, estoy aquí ante tu presencia, Padre, ¿no?, pidiéndote perdón, Padre, si en algo te he fallado, Padre. Que seas tú, Padre, dándome esa fuerza, Padre, guiándome, Padre. Bendito seas tú, Padre. Pido disculpas a mis hermanos si en algo he ofendido a la pastora, ¿no? Que seas tú, Padre. Que seas tú dándome fuerza, Padre, para seguir en este camino, Padre. Tú me has traído aquí, Padre. Me pongo, Padre, ante ti, Padre. Sé que he fallado, Padre, pero me reconcilio contigo, Padre. Es un deber, Padre, que tengo que hacer, Padre, a diario, Padre, pedirte perdón por todo lo que hago, Padre. Bendito tú eres, Padre, te alabo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Oh Santo, recibe esta palabra, Padre, ¿no? Así también te pido, Padre, que me uses, Padre, de la manera que tú quieres, Padre, ¿no?, para que tu pueblo escuche tu palabra, Padre. Que se edifiquen, Padre, ¿no? Esta palabra se escuche no solo los que están aquí, Padre. Pueden verme por internet, Padre. Pueden escuchar tu palabra, Padre. Que seas tú, Padre, usando, Padre. Llena, Padre, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Papá. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero que se pongan de pie todos. Nos vamos a leer la palabra de Dios, ¿no? Así le debemos reverencia, ¿no? Todo lo que es para Dios, ¿no? Reverencia. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Juan, ¿no? Capítulo 3, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Alabanzas al Rey. Cuando todos la hayan encontrado, un fuerte amén, ¿no?, para poder dar inicio a la lectura. Gloria a Dios, ¿no? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacernos. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿no? Pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿no? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nos vamos a quedar ahí, ¿no? Pueden tomar asiento. Si ustedes pueden ver, hemos leído la palabra. El tema que estoy predicando es ¿quiénes son los hijos de Dios, ¿no? A quienes Dios reconoce como hijos. Como todos sabemos, somos creación de Dios. Todos. Todo lo que está en la tierra es creación de Dios, ¿no? Todo lo que nuestros ojos pueden divisar, ¿no? Es creación de Dios, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? A medida que empezó cuando Adán y Eva empezó el pecado. Desde ahí empezó el pecado. Desde ahí el mundo ha venido, cada vez el mundo se va distorsionando más, ¿no? Los que pueden ver que Cristo vino, Dios envió a su Hijo, único Hijo amado, ¿no? Para que nosotros lo viésemos, qué es lo que Él hacía, ¿no? En carne así como yo, como ustedes. Él vino, ¿no? Para mostrar, porque yo me pongo así de ejemplo, cuando uno tiene hermanos. A mí, en mi punto de vista, sé que pueden ver varias partes, pero de mi punto de vista, ¿no? A mí me gustaría que mi hermano aprenda lo bueno de mí, ¿no? Que se edifique, ¿no? Que estudie, ¿no? Que obedezca a sus padres, que no practique malas cosas. Dios mandó a su Hijo, que es Jesús, ¿no? Jesús vino, ¿no? De una forma, ¿no? Hecha carne, así como nosotros, para que nosotros pudiésemos ver que el pecado se puede domar, que el pecado no se puede reprender, ¿no? Si ustedes pueden ver por cuántas pruebas pasó Jesús, y Él siempre enseñándonos. Nosotros somos hermanos de Jesús, eso es lo que nos habla la Biblia, ¿no? Que somos hermanos de Él, ¿no? Nosotros siendo hermanos, convirtiéndonos hermanos de Jesús, si somos hijos de Dios, tenemos derecho a ese reino que se habla en la Biblia, ¿no? El reino no es donde está Cristo. Dice que somos coherederos igual que Cristo, ¿no? El mismo privilegio que tiene Cristo lo tenemos nosotros. Pero aquí está el pero. Todos somos creación de Dios.
es indiscutible, eso no se discute, está en la Biblia, ¿no? Pero lo que es lo que dice Dios, ¿no? Que todo el que infringe la ley, ¿no? ¿Cuál es la ley? La ley ya es la que Dios fue revelada a Moisés. Todo el que guarda los estatutos y los mandamientos de la ley de Dios se puede llamar hijo de Dios, ¿no? Pero el que no guarda los estatutos y los mandamientos de la ley de Dios, a ese se llama hijo del diablo. No lo llamo yo. Yo lo llevaré en qué parte de la Biblia dice así. Es duro. Somos creación, pero se preguntarán por qué si somos creación de Dios, dice que también que somos hijos del diablo. Todo el que practica el pecado no hace las cosas de Dios, y los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios, ¿no? La palabra es muy clara, ¿no? A veces es fuerte de entenderla, ¿no? A veces dice, ¿por qué predican así? Porque si Dios es amor, Dios es... Pero la Biblia se trata así, para que nosotros podamos entender, ¿no? ¿De qué se trata, no? Se trata de seguir lo que Dios manda, ¿no? Si Dios dejó leyes, nosotros tenemos que seguirlas. Se habla nada más del pecado. Todo lo que es pecado no le agrada a Dios, ¿no? Sabemos que el mundo está siendo gobernado por el príncipe de la mentira. Todo lo que está en el mundo dice que es gobernado por el príncipe de la mentira. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Pero lo que está aquí en el mundo dice que es gobernado por el diablo, ¿no? Amén. Esto quiere decirnos de que si nosotros practicamos el pecado, estamos siendo gobernados por el mundo, por el diablo, ¿no? ¿Y quién es el diablo? Pues sabemos que el diablo es el príncipe de la mentira. Él se ensancha, ¿no? En hacer y en hacer del ser humano, ¿no? A medida, ¿no? Él va ganando terreno, se toma la familia, va de generación en generación. ¿Qué pasamos a hacer nosotros? A veces la palabra es bien dura, a veces por eso hay lugares donde son poquitas personas que llegan, no llegan muchas personas. A veces la palabra es bien fuerte, a algunos no les gusta. Yo escucho predicadores que dicen que prefieren mejor tener la iglesia llena a que esté vacía. Yo prefiero predicar fuerte, y el que quiera aceptar la palabra de Dios, que quiera aceptar a Cristo, que quiera buscar a Cristo, que debe hacer las cosas malas. Es simple. Es preferible, ¿no?, que le prediquemos el verdadero evangelio a que todos nos vayamos hacia el infierno. Yo prefiero predicar el evangelio tal como está escrito en la Biblia, no aferrarme en decir, prefiero que esté llena la iglesia, ¿no?, a que no haya, ¿no? Porque yo no tengo los ojos puestos en cosas materiales del mundo. Yo prefiero, ¿no?, a predicar lo que manda Cristo, el evangelio, ¿no? Porque yo me hago la idea, ¿no? Si Dios dice que nosotros somos hermanos de Cristo, igual tenemos la misma herencia que le corresponde a Cristo. Amén. Es la misma herencia, es el mismo reino que nosotros iremos ante Él, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Ustedes se pueden imaginar hasta dónde es el Padre. Ustedes siempre, bueno, los que tienen hijos, yo tengo 2 niñas, los que tienen hijos, ¿a quién le dejan sus heredades? A sus hijos. ¿Para quién trabajan? Para sus hijos. Casi todo el mundo se aferra, ¿no?, en darle a los hijos. Se muere, le queda a los hijos. Pero nosotros tenemos la virtud que si morimos en Cristo vivimos, ¿no? Además de vivir, heredamos el reino de Dios. Y es algo que no se puede comprar. Con nada del mundo se puede comprar. Solo hay una forma, ¿no?,
de poder llegar al reino de Dios, que es Cristo. Pero para llegar a Cristo tenemos que dejar el pecado. Si no dejamos el pecado, no somos hijos de Dios. La palabra lo dice bien clara. Somos hijos del diablo, ¿no? Todo el que practica pecado, ¿no?, es esclavo del pecado. Dios nos vino a libertar. Aquí está la decisión. La decisión Dios la dio para que cada quien tome su decisión. Dios no obliga a nadie, ¿no? Es decisión de uno, de ver cuál es el bien y cuál es el mal. Si ustedes pueden ver hasta dónde Dios es de respetuoso, ¿no? Él nos creó, pero nos da la decisión para que nosotros podamos decidir si seguimos a Cristo, que es el camino al Padre, o seguimos el otro camino. Por eso, ustedes pueden ver, en este lugar no se predica la palabra, ¿no? Aquí no hay restricciones de decirnos que la palabra se suavice, no. Yo prefiero, como les digo, predicar la palabra de Dios, ¿no? Si es fuerte, ¿no? Es así, tenemos que tomarla así. Así es. Y para los que no, cada quien toma su parte, lo que le corresponde, ¿no? Eso es lo que Dios manda, ¿no? Cada quien tiene que ser responsable, cada quien tiene que ver qué es lo que está haciendo y qué es lo que no hace, ¿no? Pero Dios nos manda que dejemos el pecado para poder heredar eso que Dios nos dice, el reino de Dios. Ese camino no es Cristo Jesús. Solo hay un camino para ir al reino de Dios, es Cristo Jesús. Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ustedes pueden ver, todo aquel que nace de Dios no puede pecar. El ser humano falla, ¿no? Yo mentiría, si diría que no le fallo a Dios. A veces con una palabra que diga uno le falla a Dios. Pero tenemos eso y nosotros tenemos que aceptar nuestros pecados y clamar a Dios que nos perdone, ¿no? Por eso es mi hincapié a cada momento estar en comunión con Dios, hablando con Él, pidiendo perdón. Hoy he aprendido que nunca tiene uno de decir que no ha fallado. El ser humano falla, aún siendo cristiano falla. Saben que a veces se ocupan de los lugares donde Dios se manifiesta para hacer fechorías, ¿no? El diablo se vale de toda manera, ¿no?, para destruir el mundo. Por eso es oración, ayuno, ¿no? Algo que yo estoy aprendiendo es que el que le canta a Dios y el que ora a Dios tiene doble porción. Yo no sabía eso, ¿no? Anoche, cuando yo estaba meditando en el Señor, yo casi no, es una señal bien fuerte, ¿no?, donde quizás solo el que la vive no puede creerla. Estaba meditando en la palabra de Dios del tema de hoy día, ¿no? Estaba escuchando unas alabanzas y meditando en el cuarto, ¿no?, solo. Cuando de repente un apagón de luz, para mí lo sentí que era normal, ¿no? Y bueno, seguí meditando, cerré mis ojos, cuando de repente otro apagón y se apagaron mis niñas estaban viendo TV en el otro cuarto con mi esposa y se apagó la luz, pero es un parpadeón de luz. Entonces se me vino a mi mente, por eso la palabra dice que el Espíritu le manifiesta a uno
está con uno, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Yo en ese momento cauté y dije, eres tú, Padre, que se está manifestando de esta manera, que es una de las formas que a ti te agrada, ¿no? Que meditemos en Él, que oremos, que le cantemos. Y les puedo decir, eso se los puedo asegurar, ¿no? De que la oración y el cántico, Dios como se goza en eso, ¿no? Si ustedes pueden ver, si la pastora les enseñase todas las fotos a los nuevos que vienen, las cosas que se ven aquí en el altar, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo puede ser cierto? Pero sí. Bueno, cuando yo me levanté a preguntarle a mi esposa, ¿no? De que si había visto el apagón. Y me dice ella, ¿no? El TV se apagó, me dice, ¿no? Pero ya los niños lo prendieron. Y yo solo me sonreí y me volví a meter al cuarto, ¿no? Pero es un gozo que le entra al corazón a uno, donde uno sabe rotundamente que es Dios que se está manifestando, es Dios que le dice, haz lo que estás haciendo, me agrada, o es una señal que Dios le da, es una señal que el ser humano no lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer, ¿no? Es algo increíble. Yo me puse a llorar, ¿no? Y esa cosa que siente uno en el corazón es algo bien bonito, ¿no? De saber, ¿no? Que Dios se manifiesta de esa manera. Amén. En el tiempo me está ganando, no he terminado todavía la parte que estoy predicando. Quiero que nos vayamos a Romanos 8. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es de lo que les hablaba. Nosotros, convirtiéndolos en hermanos de Cristo, somos herederos también. Pero para llegar tenemos que convertirnos, como les decía. Cuando Cristo vino, muchos no creyeron en Él, ¿no? El que cree en Él, ¿no? Nosotros estamos creyendo en Él. Él nos ha libertado de pecado, ¿no? Nos ha reventado de esas cadenas. Si nosotros creemos en Él, es así. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? Con los que no creen en Él, ¿no? ¿Qué pasa con los que no obedecen las leyes que Dios ha dejado? Esos están en pecado. Esos están haciendo las cosas que le agradan al diablo. Y todo lo que le agrada al diablo, ustedes pueden ver que es las cosas del mundo. ¿Qué tenemos en el mundo? En el mundo tenemos tantas cosas. Muchas personas, igual, seres humanos, todos somos seres humanos, dicen, ¿qué de malo hay, no, que yo haga esto? ¿Qué tal malo hay que vaya a la iglesia de esta manera? ¿Qué de malo hay, no, que tantas cosas que hacen? Pero la palabra de Dios es bien rotunda. Y tanto, pero la gente no entiende, ¿no? Las leyes de Dios no las respetan, ¿no? Las leyes de Dios y las leyes de Dios son bien claras, ¿no? No hay nada que dudar, ¿no? Cuando Cristo vino, no cambió ninguna ley de las que le había dado Dios a Moisés.
que es lo único que dijo Cristo. Les doy un nuevo mandamiento, que es que se amen unos a otros. Pero si ustedes ven que Moisés, en la ley de Moisés, primer mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces no cambia mucho, ¿no? Pero lo único que hace Cristo es que nos manifestemos en eso. El que no ama a su hermano no tiene derecho al reino de Dios. Así. Ustedes pueden decir, pero si yo no simpatizo con él, a mí no me gusta lo que él hace, a mí no me gusta cómo él predica, a mí no me gusta cómo él canta. Dice la palabra que si no amas a tu hermano, no eres hijo de Dios. Y aún nosotros estamos en iglesia, y aún digamos que estamos haciendo las cosas de Dios, y aún digamos que estamos predicando, aún digamos que hacemos tantas cosas, que Dios nos usa de una manera, pero una pequeña cosa, ustedes pueden ver cómo cambia, ¿no? La palabra es clara. La palabra dice que si tú no amas a tu hermano, no tienes derecho al reino de Dios. No lo digo yo, pues la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos vamos a ir al libro de San Juan, ¿no? San Juan 8. San Juan 8:39. Y se respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes pueden ver, hermano, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, ¿no? Estoy seguro que si alguien me escucha predicar así, no va a decirnos que no, todos somos creación de Dios. Sí, somos creación de Dios. Yo no vengo aquí para predicarnos o criticar a nadie. Solo me gusta predicar lo que es de Dios, ¿no? Es mi forma que Dios siento que me da. No me gusta hablar palabra que salga de mí, sino que sea palabra de Dios. Y a veces a mí mismo yo digo, mis mensajes son fuertes, palabra fuerte, pero es la palabra de Dios. Yo no pongo nada de palabras. Si ustedes pueden ver, esta es palabra de Dios, ¿no? Y es así, la palabra dice así. Ustedes pueden ver cómo se domina, qué es lo que dice. Que los que permanecen en pecado son hijos del diablo. Y como les repito, ¿qué es el pecado? Dios dejó los estatutos y mandamientos. Cristo no cambió ninguna de las leyes que Dios dejó. Para llegar a Cristo tenemos que dejar el pecado. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, ¿no? A veces el tiempo no da para extender todo, ¿no? A lo que se refiere, ¿no? A qué es pecado, ¿no? ¿Por qué profetizaban así? ¿Por qué escribieron el libro así? Pero si ustedes pueden ver, leyendo la Biblia, uno se da cuenta. A medida que uno lee la Biblia, está un pedacito aquí, está otro pedacito aquí, uno va armando
va armando, pero es palabra de Dios. La palabra es así. Y Dios es maravilloso y hay que gozarnos en Dios. Y yo no me gusta que se sientan mal por predicar así, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y es bueno que nosotros veamos esto, que aún siendo creación de Dios, y la palabra nos dice que si no hacemos las cosas de Dios, los que no hacen las cosas de Dios son hijos del diablo. Suena fuerte. Sé que muchos me van a ver y van a decir cómo Él puede decir que somos hijos del diablo. Si Dios creó todo el mundo, todo lo que hay en el mundo es creación de Dios. Pero todo el que practica el pecado, dice la palabra, que es hijo del diablo. Amén.